comprenderse a profundidad. Entonces vamos a profundizar en algunos aspectos desde el punto de vista fisiológico y luego pasaremos ya a los aspectos más prácticos y cómo utilizamos los gases arteriales en la práctica clínica y finalizaremos con unos casos clínicos para poner como o sedimentar el conocimiento. Si quieren, en la parte de casos clínicos abrimos el micrófono y lo resolvemos entre todos. Bueno, entonces estamos definiendo que el equilibrio ácido-base en el cuerpo es la homeostasis entre los ácidos y los álcalis, es decir, el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio entre todos los compartimientos corporales, tanto el intracelular, el intravascular y el intersticial, cada uno con sus cargas distintas, pero que se mantenga un estado de equilibrio, un equilibrio que es dinámico, que permite las funciones celulares básicas y por ende la vida. Entonces, si el paciente no logra mantener ese equilibrio, está en riesgo su vida y por ende es indispensable conocer cómo se comporta o cuáles son los entes que regulan este equilibrio ácido-base, cómo podemos intervenir en él como médicos y cómo podemos aprovechar con varios postulados fisiológicos y fórmulas que sean, digamos, extrapolados de la fisiología a la práctica para poder identificar los trastornos que afectan al paciente y que lo ponen en riesgo de morir. Entonces, el pH sanguíneo normal es más o menos 7.4, debe mantenerse en estrecho equilibrio y se conoce que el pH compatible con la vida en el cual las proteínas continúan sus funciones es entre 6.8 y 7.8. Entonces, no solamente la acidosis es mortal, sino que la alcalosis también lo es. Por ende, es necesario también reconocerla y tratarla. El concepto de pH, digamos que es un concepto que se abstrajo porque la concentración de hidrogeniones en realidad es muy bajita. Es decir, vean que la concentración de hidrogeniones corresponde a 0.00000004. Esa concentración de hidrogeniones pues haría que los números, cuando uno fuera a interpretar unos gases arteriales, fueran realmente imposibles de manejar desde el punto de vista práctico. Entonces, desde los años 50, no solamente en aplicaciones de medicina, sino que en muchas aplicaciones de la química se inventó el concepto de pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones para poder, digamos que, trabajar lo que sería la acidez de las sustancias. Es decir, la concentración de hidrogeniones que hay en una dicha sustancia, un dicho sistema. En ese sentido, vemos que a mayor pH, menor concentración de hidrogeniones y a menor pH, una mayor concentración de hidrogeniones. Y eso se va a dar en el cuerpo principalmente, como ya me he comentado, en los equilibrios se producirá, si se aumenta la concentración de hidrogeniones, se producirá una acidemia con pH ya llegando a 6.8 y si se produce una alcalosis, es decir, un aumento, una disminución de la concentración de hidrogeniones en sangre, se producirá una alcalemia. Eso, o el pH sanguíneo, se trabaja con la forma con la fórmula de Henderson y Hasselbalch, que tiene como principio, digamos, químico la concentración de dióxido de carbono y de bicarbonato. Ese principio fisiológico está basado principalmente en que el principal buffer es el bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica como principal enzima reguladora del pH porque puede hidrolizar ese ácido carbónico a bicarbonato e hidrogenión o hacia agua y dióxido de carbono. Entonces, ¿eso por qué? Porque eso permite que se pueda reciclar el bicarbonato y eliminar hidrogeniones, que es al fin y al cabo lo que queremos, puesto que los hidrogeniones, como vamos a ver, los adquirimos en la dieta y queremos eliminar el exceso para evitar entrar en acidosis. Y otro método es conservando el agua, eliminando el dióxido de carbono como un gas volátil a través de los pulmones. Entonces, esa producción diaria de hidrogeniones se produce por la ingesta, el consumo, el metabolismo normal de las grasas, de los carbohidratos y de las mismas proteínas, que si se hace de forma completa, como saben en el ciclo de Krebs, se produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va a eliminar por el pulmón de forma por difusión de gases
pero muchas otras, digamos, reacciones metabólicas en el cuerpo producirán reacciones incompletas, donde habrá sustancias o productos que tienen aún una reserva energética que se puede aprovechar por otros órganos, pero que digamos que contribuye en cierta medida a la acidosis o la producción de hidrogeniones en el cuerpo, como sean, por ejemplo, el acetato, el lactato u otros ácidos no volátiles, como algunos aminoácidos que tienen sulfuro o que sean catiónicos, como la lisina, la arginina, el metionina, entre otros ácidos orgánicos también como el ácido úrico o el oxalato, que como elementos fundamentales del metabolismo corporal se producen, pero que estos no pueden ser excretados por el pulmón. Es ahí donde digamos que el riñón y el hígado y otros órganos juegan un papel fundamental en la conversión de esas sustancias, algunas que puedan ser metabolizadas, por ejemplo, a través de la anhidrasa carbónica, para poder o ser excretadas por el riñón o ser aprovechado ese bicarbonato nuevamente excretando los hidrogeniones. Eso se basa principalmente en sistemas buffer que están en el organismo. Digamos que el principal, como les comentaba, es el bicarbonato, pero dependiendo del órgano, existirán otros sistemas buffer, no solamente renal, pero digamos que lo fundamental o lo que explica la mayoría de trastornos y que nos permite intervenir con mayor facilidad es el sistema renal, el sistema respiratorio, pero también existen buffers o capacidad de tamponar eso a nivel intestinal, a nivel hepático, la misma sangre, pues a través de las proteínas o las células, pues digamos, los eritrocitos también tienen capacidad de tamponar, pero desde el punto de vista práctico siempre se reconoce digamos que el compartimiento endovascular, pues por los buffers que están disueltos y que podemos manipular, a la manipulación del sistema renal o a la manipulación del sistema respiratorio como las principales formas en las cuales podemos intervenir en ese equilibrio ácido-base de los pacientes. Entonces, como les comentaba, el bicarbonato, si bien es el principal buffer, no es el único. Existen las proteínas plasmáticas, los fosfatos, el hueso, por lo que también explica el hecho de que la acidosis metabólica mantenida durante mucho tiempo puede favorecer la osteoporosis y la osteomalacia y la excreción de calcio a través de los riñones, pero en el mismo compartimento intracelular, digamos, cada órgano tiene la capacidad de tamponar con diferentes proteínas, fosfatos orgánicos que están intracelulares, como les comentaba, los eritrocitos también pueden tamponar a través de la hemoglobina y otras sustancias. Y ese buffer, pues fundamentalmente tiene un principio que es el principio de la constante disociación, o la famosa pK, que fundamentalmente se refiere a el pH en el cual el sistema está a un 50% de disociación en agua. Entonces, eso también nos permite como más o menos inferir por qué el bicarbonato es el fundamental en sangre con una pK menor versus el sistema de los fosfatos, que es el principal o tiene una alta concentración intracelular o en el túbulo renal, puesto que se ajusta más a las necesidades de tamponamiento en ese sistema. Entonces, dependiendo de la pK de cada sistema, vamos a, digamos, a reconocer su importancia en diversos órganos, como les comentaba, pero reconociendo que desde el punto de vista práctico, lo que se hace es reconocer al bicarbonato como principal buffer y en eso es que nos vamos a basar desde el punto de vista metabólico. Desde el punto de vista respiratorio, como esa misma ecuación de buffer de bicarbonato produce, o por otro metabolismo también se puede producir dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas muy volátil que difunde con mucha facilidad las membranas, entonces se puede excretar de las células al torrente sanguíneo, ser transportado por la hemoglobina y posteriormente por las concentraciones de 2,3-fosfoglicerato puede ser excretado en el pulmón. Entonces, eso nos permite entender cómo el pulmón juega un papel fundamental y por eso el control ventilatorio es clave en el mantenimiento del equilibrio. Pero como comentaba que no es el único buffer que existe, no es una relación uno a uno, es decir, no por cada excreción de dióxido de carbono se baja en uno el bicarbonato y viceversa. Ven que las relaciones rondan más o menos 1 a 1.2 o 0.7 a 1, dependiendo del escenario si estamos en alcalosis o en acidosis, puesto que también existen otros buffers que complementan el sistema. El sistema renal tiene un rol principal, pero
para el mantenimiento en el escenario subagudo y crónico. Es decir, el pH se puede regular rápidamente a través del pulmón, puesto que puede barrer rápidamente la concentración de dióxido de carbono, pero el sistema renal, si bien es más preciso, puesto que puede regular por diversas sustancias y reabsorber bastante bicarbonato, no lo hace de forma tan expedita como lo hace el pulmón. Esa reabsorción de bicarbonato se produce de forma diferente pues, a lo largo del túbulo renal. Veamos cómo diariamente son filtrados más de 4.000 miliequivalentes de bicarbonato, pero el 85% de eso es rápidamente absorbido en el túbulo contorneado proximal. En el asa ascendente de asa de Henle se reabsorbe 10% restante y el resto se va definiendo entre el túbulo distal y el túbulo colector. Al final, llegando a excretarse solamente 1 miliequivalente al día en escenarios, digamos, ideales. Eso nos permite entender que el bicarbonato es como la clave en la capacidad que tiene el riñón para regular el pH, tanto dentro del túbulo, el fósforo como el bicarbonato como puerta de entrada. Pero una cosa importante que uno debe entender desde el punto de vista fisiológico es que el bicarbonato no difunde o no va a ser descubierto hasta ahora un transportador de bicarbonato. Eso es importante porque nos permite entender muchos mecanismos por los cuales se produce la acidosis metabólica y el riñón puede perder la capacidad de regular el pH. Y es porque vemos que ese bicarbonato se filtra a través o en forma de bicarbonato de sodio. El sodio o dentro del lumen del túbulo, pues como está disuelto en agua, se va a ionizar. Ese sodio puede ayudar con un cotransportador sodio-hidrogenión a excretar hidrogeniones. Esa excreción de hidrogeniones que produce la célula tubular puede, o en ayuda a la anhidrasa carbónica intratubular, favorece que se genere el ácido carbónico y que posteriormente esa misma anhidrasa carbónica lo pueda producir agua y dióxido de carbono. Y es ese dióxido de carbono el que difunde a través de la membrana por un gradiente de concentración, llega hasta el intersticio, luego pues pasará a la circulación, pero ese gradiente hace que dentro o en el citosol de la célula tubular, la anhidrasa carbónica intracelular se encargue de, a través de dióxido de carbono y el agua, fabricar nuevo bicarbonato para que ese bicarbonato sea excretado al intersticio y nuevamente a la circulación para mantener ese tampón. Eso no solo ocurre en el túbulo contorneado proximal, sino que también es algo parecido a lo que ocurre en el túbulo contorneado distal o en el asa de Henle, donde los mecanismos de reabsorción de bicarbonatos no son directos, sino que son mediados por transporte con otros iones y a través de la difusión de monóxido de carbono con la anhidrasa carbónica intracelular para producir ese bicarbonato que requerimos como humanos para que mantengamos el pH en equilibrio. Eso nos permite entender diversos trastornos y no solamente pasa pues en el túbulo contorneado, sino también en las células alfa intercaladas y en las células beta intercaladas, donde ese transporte es dependiente de energía y también dependiente de cotransporte con otros iones. Esto es fundamental para entender que entonces el bicarbonato se va reabsorbiendo en un gradiente de presión, un gradiente de concentración, digamos que es mayor proximal y menor distal, llegando digamos, a favorecer esto que es la excreción neta de ácido. Como queremos excretar el ácido, el riñón debe tener la capacidad de tamponar, dependiendo de si tenemos alta o baja concentración de ácido en sangre. Entonces, si tenemos alta concentración de ácidos en sangre, ese ácido, digamos que se va a excretar, pero el bicarbonato va a ser capaz de tamponarlo. Eso va a ser, digamos que fundamental entenderlo, porque no se excreta el ácido como protón, es decir, los hidrogeniones no se van a ir como así una forma ionizada, sino que se van a excretar como sales. ¿Cuáles sales? Sales que son o de fosfato o que son de amonio. Entonces, como les comentaba, el fósforo o el fosfato es el principal buffer que está intratubular y es y tiene una alta capacidad de excretar hidrogeniones, pero se puede, digamos que saturar rápidamente
versus el amonio que en diversas situaciones se puede, digamos, hipertrofiar esa vía metabólica hasta 10 veces para excretar mucha mayor cantidad de hidrogeniones. Eso lo que permite es que el riñón pueda excretar el ácido sin excretar el bicarbonato. Es decir, por eso ahorramos bicarbonato excretando ácido, por la capacidad de tener otros buffers intratubulares. Y eso nos permite que si hay altas concentraciones de ácido, el riñón pueda reabsorber o fabricar nuevo bicarbonato para tamponar la sangre mientras excreta ácidos en la orina y acidifica la orina para excretar ese exceso de ácidos que tenemos en la sangre. Entonces, eso, digamos que depende del flujo urinario y el bicarbonato que tengamos disponible. Entonces, un paciente que tenga una falla renal, pues eso también, si hay poquito flujo, va a impedir que se pueda hacer una adecuada, digamos que, tamponamiento de la sangre. Y esa excreción neta de ácido, digamos que nos permite titular esa acidez tanto de la sangre como de la orina. Ese bicarbonato, ese tampón de fósforo, de fosfato en el túbulo, permite generar nuevo bicarbonato y asimismo disminuir el pH que está, aumentar el pH, perdón, sanguíneo, no solamente desde el punto de vista, digamos, renal así, sino que ahí entra a jugar el hígado con el metabolismo de aminoácidos, que principalmente, por ejemplo, sería la glutamina, que tiene la capacidad de donar amonio, o sea, como la excreción del metabolismo proteico, excretar amonio al túbulo renal, y desde ese metabolismo de la glutamina se produce nuevo bicarbonato que no fue filtrado. Es así como el hígado también tiene un papel importante en la regulación del pH, y también es importante la nutrición del paciente que nos permita, digamos, fabricar, por así decirlo, nuevo tampón. Es decir, el paciente críticamente enfermo debe estar siempre con un soporte nutricional adecuado que le permita tener elementos necesarios para tamponar su sangre. Es decir, no solamente se necesitan electrolitos, sino que también se requieren nutrientes para que el paciente logre un equilibrio, especialmente en la excreción de amonio. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene acidosis? Cuando tenemos acidosis, el riñón va a aumentar la secreción tubular de hidrogeniones a través de esos cotransportadores que veíamos, y como ese alcanza para titular todo ese bicarbonato que se estaba filtrando, el bicarbonato se termina reabsorbiendo y no se excreta. Entonces va a haber pues se utilizan sistemas tampones intratubulares como el amonio y el fosfato, lo que se conoce como acidez titulable, que generarán nuevamente nuevo bicarbonato y nos permitirá también tamponar la sangre, aumentando el bicarbonato extracelular, mejorando el equilibrio y la homeostasis ácido-base. En escenarios de alcalosis sucede lo contrario, pues disminuye la secreción tubular, el bicarbonato no va a alcanzar a titular todo ese ácido porque no se está excretando, entonces va a haber un exceso de bicarbonato que será excretado, y como no hay suficiente amonio ni fosfato para titular, entonces no se va a generar nuevo bicarbonato y se va a disminuir la producción de bicarbonato, compensando esa alcalosis. Eso, ¿cómo lo podemos, digamos, trasladar a la clínica? Por ejemplo, el escenario de acidosis tubular, el paciente va a tener un trastorno en la secreción de hidrogeniones en renal o pérdida de la capacidad de reabsorber bicarbonato. Entonces va a orinar una orina que es alcalina, lo que va a producir que la sangre sea ácida. Y ahí digamos que no va a haber un adecuado funcionamiento de esos sistemas de acidez titulable renal o de amonio. En escenarios de diarrea o con gran deshidratación, pues, la mayoría de bicarbonato se va a perder por las heces, y digamos que ahí no va a alcanzar a compensar el riñón, lo que nos llevará a una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. En pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, que tengan producción excesiva de otros ácidos, como por ejemplo pues, los cuerpos cetónicos, estos sistemas se van a ver sobrepasados, por lo que no va a haber un adecuado tamponamiento y se va a producir una acidosis. En la enfermedad renal crónica, esta pérdida del tubo intersticio va a disminuir la pérdida, o digamos la excreción de fosfatos y de amonio, por lo que no se podrá generar nuevo bicarbonato
y se van a generar o a acumular muchos ácidos débiles que no se podrán excretar y nos llevará a una acidosis metabólica crónica que digamos que dentro del escenario de la UCI puede ser importante entenderla para, digamos, comprender la hemostasis del paciente enfermo renal crónico cuando está críticamente enfermo. En escenarios de alcalosis metabólica, digamos que son menos frecuentes y usualmente no son tan frecuentes en la práctica clínica. En el escenario, son más frecuentes en el escenario, por ejemplo, pediátrico, donde podemos ver pacientes que tengan mutaciones en cotransportadores y que le impidan un adecuado, digamos, excreción de hidrogeniones en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, lo que producen, por ejemplo, la acidosis distal tipo 1. En adultos, más frecuente lo podemos ver en compromiso sistémico por enfermedades inmunológicas, como por ejemplo sería el síndrome de Sjögren o el lupus, donde puede haber anticuerpos contra la anhidrasa carbónica o contra algunas bombas, digamos, excretoras pues, que son con transporte activo de hidrogeniones que pueden causar acidosis tubular renal. Eso se va a caracterizar por un pH urinario alcalino, es decir, mayor de 5.5 y un potasio sérico bajo. En cuanto al escenario de paciente crítico, esa acidosis tubular se puede ver, especialmente en el paciente que está, digamos, tratamiento con antifúngico, como sería la anfotericina B, pacientes que vienen recibiendo litio o que reciben dosis altas de AINES, especialmente el ibuprofeno. Pero como les comentaba, también con enfermedades sistémicas, como puede ser la anemia celular falciforme, puede aparecer la acidosis tubular renal y por eso hay que reconocerla como un trastorno ácido-base que puede ocurrir. Ya vamos a ver más adelante cómo la podemos identificar. Entonces, en cuanto a la alcalosis metabólica, es algo muy similar. Existirán, digamos, trastornos en esa capacidad del riñón de excretar el cotransporte del antitransporte de hidrogeniones, es decir, de volver a absorber hidrogeniones o el contrasporte para excretar bicarbonato. Eso fundamentalmente se va a dar con pacientes que estén con uso o sobredosis de diuréticos, una dosis inadecuadas de diuréticos, o que tengan un componente, o como puede ser congénito o adquirido, de un síndrome de Bartter, un síndrome de Gittelman, que más adelante veremos cómo se pueden comportar. Pero digamos que la alcalosis metabólica más frecuente que vamos a ver es lo que conocemos como contracción de volumen. Es decir, un paciente que tras, digamos, un escenario de reanimación agresiva, eh, en el que tenía una activación importante del eje renina-angiotensina-aldosterona y había altas concentraciones de angiotensina 2 y aldosterona, esos, digamos, hormonas van a aumentar la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato y producirán una alcalosis metabólica transitoria en el paciente crítico, que es importante reconocerla y manejarla porque puede, digamos que aumentar desenlaces adversos. El hiperaldosteronismo o la reposición excesiva de glucocorticoides también es una causa importante de alcalosis metabólica que debemos reconocer, puesto que es cada vez con mayor frecuencia que se utilicen glucocorticoides, por ejemplo, en escenario de choque, de neumonía grave u otros escenarios de paciente crítico, como pudiera ser compromiso raquimedular compresivo u otros trastornos como hipertensión endocraniana por tumores o edema vasogénico que pueden llevar a compromiso metabólico y deteriorar desenlaces si no se reconoce y se tratan a tiempo. Y también el escenario pues, del paciente con vómito, que puede ser, por ejemplo, una pancreatitis, una gastroenteritis, la pérdida de ácido clorhídrico va a llevar a la pérdida pues, de hidrogeniones y una alcalosis metabólica. Entonces, conociendo los principios físicos y algo más o menos, pues, digamos que grandemente la fisiología de los túbulos renales, en cuanto a la regulación ácido-base, basamos un paso a paso de cómo debemos hacer la interpretación de los gases arteriales. Entonces tenemos varios métodos. Entonces tenemos el enfoque fisiológico, el enfoque físico-químico y el exceso de base. Digamos que el exceso de base es el más sencillo porque es ir a ver el base exceso y verlo. Te vamos a centrarnos más en el enfoque fisiológico y físico-químico que nos pueden brindar más información. Ese enfoque fisiológico es un enfoque que se conoce como Henderson y Hasselbalch,
tiene tanto un componente que se debe tener clara la fisiología que ya habíamos descrito, pero es importante también conocer el contexto clínico para poder interpretarlo de forma adecuada. Nuevamente, la ecuación de la anhidrasa carbónica es fundamental recordar entonces que nos vamos a basar en la concentración de bicarbonato y la concentración de dióxido de carbono. Entonces, este enfoque nos dice que el pH depende fundamentalmente de la constante disociación de ácidos, que se conoce como pK, el logaritmo de base 10 de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de dióxido de carbono multiplicado por una constante, que es el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono. Eso realmente lo que nos quiere decir es que el cambio en esos productos va a mover el equilibrio hacia cierto punto y va a alterar el pH. Eso lo que nos dice es que el cuerpo puede compensarlo para mantener ese equilibrio o con la parte respiratoria o con la parte metabólica, principalmente basada en el componente renal. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? El primer paso es saber cuál es el trastorno primario que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene el pH disminuido, pues ya vimos que es 7.4, va a tener una acidemia, ¿cierto? Si el que está disminuido es el bicarbonato, va a ser una acidemia metabólica. Si el que está aumentado es el dióxido de carbono, va a ser una acidemia respiratoria. Si tenemos una alcalemia, es lo contrario. Si está aumentado el bicarbonato, va a ser metabólica, y si está disminuido el dióxido de carbono, va a ser respiratoria. Nuevamente, el dióxido de carbono regulado por el sistema respiratorio y el bicarbonato por el sistema renal. Pero entonces, ¿qué esperamos que haga el otro sistema? Como si uno tiene una acidosis metabólica, lo que uno espera es que el bicarbonato va a estar bajo, ¿cierto? Entonces uno espera que el pulmón compense subiendo su función, es decir, aumentando la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, para lograr disminuir ese dióxido de carbono y compensar. La acidosis respiratoria, por lo contrario, uno va a tener un aumento pues, del dióxido de carbono en sangre como trastorno primario. Entonces uno lo que espera es que el riñón capte o más bicarbonato, aumente la excreción de hidrogeniones y eso eh, permita compensar. La alcalosis metabólica, el pH va a estar alto, ¿cierto? Entonces tenemos un bicarbonato que va a estar elevado. Lo que espera uno es que el aumento de la concentración de dióxido de carbono logre compensarlo. Y la acidosis respiratoria es lo contrario, pues es estar bajito el dióxido de carbono y uno espera que el riñón empiece a excretar bicarbonato para poder compensar. Para eso es fundamental conocer los valores de la normalidad. Digamos que en la literatura se reporta que el bicarbonato va a tener un valor de 24 más o menos 2 y la de PCO2 40 más o menos 3. Pero eso depende de la altura sobre el nivel de mar donde ustedes estén viviendo, eh, del oxígeno ambiente disponible, la frecuencia respiratoria basal del paciente y por ende eso va a alterar las concentraciones normales. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, donde yo resido, la presión atmosférica es de más o menos 460 milímetros de mercurio, y estamos a una altura aproximada de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en varios laboratorios de Medellín se midieron en pacientes voluntarios sanos y se encontró que el pH normal es 7.42, el pH, la presión arterial de dióxido de carbono normal es de 31 y el bicarbonato normal es de 20.3, con unos intervalos de confianza pues que son los valores o rango pues de normalidad. Entonces, por ejemplo, comparándolo con Armenia, veamos que Armenia tiene una presión atmosférica un poquito menor, porque está a una altura un poco más alta, pero eso lleva a unos cambios que podrían ser incluso algo significativos, porque es una PCO2 de 33 y un bicarbonato de 23. Entonces, la invitación es a reconocer pues cuáles son los valores normales de la ciudad donde ustedes viven y si no, pues trabajar con los normales del laboratorio, teniendo en cuenta cómo podrían alterarse por los cambios de altura. El segundo paso es evaluar qué está haciendo el órgano que debe compensar, es decir, si está afectado metabólicamente, el que debe estar compensando es el pulmón, y si está afectado de la parte respiratoria, el que va a compensar es el riñón. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, lo que esperamos es que el paciente aumente su ventilación minuto. Entonces, lo que clásicamente le dicen a uno al paciente que llega con cetoacidosis diabética, que llega taquipnéico, con una respiración profunda,
porque está barriendo, es tanto porque puede excretar las cetonas que pueden ser volátiles, como porque va a disminuir su presión arterial de dióxido de carbono y así compensar la acidosis. Entonces esa alcalosis metabólica va a pasar todo lo contrario. Pero eso debemos llevarlo, digamos, a un punto más objetivo para poder reconocer si existe o no una respuesta adecuada. O no adecuada, sino esperada. Sería adecuada siempre y cuando se logre compensar el pH. Es decir, uno puede tener un pH normal, pero tener dos trastornos ácido-base concomitantes, pero que se neutralicen el uno con el otro. Pero usualmente uno lo que ve es que predomina el uno sobre el otro y el pH no se alcanza a compensar del todo. Entonces, uno quiere saber si la respuesta secundaria es la adecuada. Entonces, para eso, en los pacientes con componente metabólico tenemos la fórmula de Winters, que es la más precisa, que nos dice que la presión arterial de dióxido de carbono esperada es igual a 1.5 por por el bicarbonato, o sea, la concentración de bicarbonato, más 8, más o menos 2. Quizás la más práctica de aprenderse es el bicarbonato más 15, más o menos 3. Pero existe también otra que está validada para pH mayor de 7, que es que la presión de dióxido de carbono debe ser igual a las dos últimas cifras, es decir, a lo que está después de la coma. Por ejemplo, si es 7.20, se espera que la concentración de dióxido de carbono debe estar alrededor de 20. Si está por encima, no estaría alcanzando a compensar y tendría una acidosis respiratoria, y si está por debajo, una alcalosis respiratoria. Este, digamos que es el más fácil de recordar, pero no tiene una adecuada precisión. El más práctico posiblemente sea esta segunda fórmula desde el punto de vista que le permite a uno recordarla más fácil y calcularla fácil en la mente, pero la más precisa es la fórmula de Winters. En la alcalosis metabólica, digamos que la fórmula es un poco más compleja, pues yo les recomiendo siempre eh, que se busque eh, para que sea calculada y se pueda, digamos, trabajar con precisión. Es una fórmula que tiene 0.7 por la concentración de bicarbonato menos 24 más 40 más o menos 2. Existe también una fórmula simplificada que es igual a la fórmula que les estaba diciendo, por eso les comentaba que es la fórmula más práctica porque le puede ayudar a calcular tanto en escenarios de acidosis como de alcalosis. Eso funciona para saber si hay una alcalosis respiratoria agregada o una acidosis respiratoria agregada, es decir, si el pulmón está funcionando adecuadamente para lo que estamos esperando. ¿Cómo saber si eso es un trastorno agudo o crónico? Porque pues digamos que la fórmula le dice a uno cuál es el nivel de compensación que se espera, pero no si eso lleva unas horas o unos días. Como sabemos, el pulmón compensa rápidamente, pero el riñón se demora más algunos días para hacerlo. Entonces, por eso en trastornos agudos es más frecuente que encontremos el pH alterado, porque el órgano concomitante aún no ha alcanzado la compensación adecuada o existe un trastorno adicional. Pero entonces sabemos que en trastornos acidosis respiratoria aguda, el aumento del bicarbonato va a ser 1 milimol por litro por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la presión de dióxido de carbono. Y en pacientes crónicos va a ser de 4 a 5. Así ustedes pueden saber si la compensación es adecuada para el escenario agudo o si están frente a un trastorno que ya lleva crónico, como por ejemplo un paciente que llegue críticamente enfermo, pero que tenga un EPOC de base o alguna causa de hipoventilación alveolar ya crónica, como por ejemplo ser la obesidad o un SAJOS. La alcalosis respiratoria es lo contrario, pues por cada 10 milímetros de mercurio que baje, pues en agudos va a bajar 2 y en crónicos nuevamente de 4 a 5. En casos de trastornos respiratorios queremos ver si el riñón está alcanzando a compensar o si hay una acidosis o una alcalosis agregada al trastorno. Eso lo sabemos si el bicarbonato está por encima o por debajo de lo que predice. El tercer paso depende fundamentalmente de entre qué escenario estamos. Si estamos ante una acidosis metabólica, lo que va a seguir es calcular la brecha aniónica. Y si estamos en una alcalosis metabólica, lo que sigue es ver la respuesta de solución salina, o si estamos frente a una lesión renal aguda, sea crónica o aguda, pero que sea un paciente que no esté urémico. En la acidosis metabólica, pues siempre lo fundamental, lo primer paso es ver si existe un trastorno respiratorio agregado, sea una acidosis o una alcalosis. Y ya luego de eso vamos a mirar
si existe una generación exagerada de ácido por alguna situación en el cuerpo, o que por alguna razón ese ácido no se puede eliminar, o que el riñón perdió la capacidad de botar bicarbonato o de resolver bicarbonato, perdón, o se aumentó la concentración de cloro, o que se está perdiendo bicarbonato por otra fuente, como por ejemplo puede ser la diarrea con una pérdida gastrointestinal, o existe una fístula enteroatmosférica, o digamos, una derivación interna o externa de alguna parte que haga perder bicarbonato. Esa brecha aniónica se calcula sumando los aniones menos los cationes, les digo, los cationes menos los aniones, incluyendo el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. En algunas partes no se incluye el potasio, pero yo les recomiendo siempre incluirlo porque, digamos que en pacientes adultos es muy común la hipercalemia en la unidad de cuidados intensivos y es muy común que se presenten con lesión renal aguda, y en ese escenario particular el potasio puede marcar la diferencia entre el paciente si tiene o no tiene anion gap elevado. Entonces yo siempre recomiendo usar la fórmula que incluye potasio. Esto es importante porque, como ya habíamos hablado, el cuerpo siempre busca un equilibrio, entonces debe existir un equilibrio de cargas entre los compartimientos. Lo que nos quiere decir esta fórmula es, o lo que significa lo que es la brecha aniónica, es que existe un ácido o una sustancia que produce una carga aniónica que no estamos midiendo, eh, eh, y que consume bicarbonato. Es decir, tenemos un ácido, por ejemplo, a cuenta de lactato o hidroxibutirato o un tóxico que está circulando, que el bicarbonato lo está tamponando, pero que no lo vemos representado en, digamos que en la medición normal de la química sanguínea, porque no lo medimos. O sea, o no hay forma de medirlo en suero, o no sabemos cuál es, entonces no lo estamos buscando. Entonces, eso nos permite diferenciar si está aumentado, si existe esa sustancia circulante que debemos identificar y tratar adecuadamente. Entonces, también hay que tener en cuenta que, como les comentaba, el único buffer que existe no es el bicarbonato, sino que también están las proteínas, fundamentalmente la albúmina. Entonces, en pacientes críticamente enfermos, eh, es frecuente que se presente con hipoalbuminemia como reactante negativo de fase aguda, es decir, la albúmina en pacientes agudamente enfermos por diferentes mecanismos se baja, sea porque se consume, porque se pasa el intersticio para suplir labores antiinflamatorias o inmunomoduladoras, pero va a estar baja en el plasma. Entonces necesitamos ajustar ese anion gap a la albúmina, y eso se hace muy sencillo, es sumándole, pues a la brecha aniónica normal, sumarle 2.5, o sea, uno resta de la albúmina normal, que es 4.5, le resta la albúmina del paciente, y a eso lo multiplica por 2.5 y se lo suma al anion gap. Es decir, cuando uno tiene hipoalbuminemia, el anion gap va a subir. Entonces, si no lo hacemos, podemos pasar por alto anion gaps elevados sin darnos cuenta, porque no estamos ajustando por una albúmina. Otra causa que puede existir de acidosis metabólica, o cuando se encuentra uno un anion gap normal, es decir, que la resta no supere ese valor de referencia, sea que utilicen con o sin potasio, es uno, que el paciente esté perdiendo bicarbonato, o sea, por una fístula, por diarrea o vómito, o que tenga una acidosis tubular renal que le impida reabsorberlo, por ejemplo, la acidosis tubular renal de tipo 4, que esté ganando cloro. Fundamentalmente eso pasa mucho en la unidad de cuidados intensivos, es por la reanimación excesiva con solución salina. Recordemos que la solución salina aporta 54 mil equivalentes adicionales a lo que el plasma usualmente tiene. Entonces el paciente va a estar con un exceso de cloro que, si no se logra eliminar, va a favorecer la acidosis metabólica, y esto es importante principalmente en pacientes con enfermedad, con lesión renal aguda, porque se ha visto que la persistencia de la acidosis, especialmente cuando se trata de acidosis hiperclorémica, se puede asociar a aumento de la necesidad de terapias de reemplazo renal, o al aumento de estancia en UCI, aumento de desenlaces adversos intrahospitalarios. O también puede ocurrir
que es que sea un ácido débil que esté en una concentración límite. Esto es muy frecuente que ocurra con el ácido láctico. Esto fundamentalmente de la parte del ácido láctico es porque la fórmula como tal, pues como es una prueba diagnóstica. Entonces, es una fórmula que se estima a través de muchos estudios fisiológicos que estiman cómo funciona realmente el cuerpo, pero no es exactamente como pues una reproducción exacta de la fisiología humana. Entonces, se le pueden escapar algunos diagnósticos. Por eso, muchas máquinas de gases incluyen lactato, digamos aparte, porque el paciente puede tener una acidosis con anion gap normal y no tener, y tener incluso hiperlactatemia, que en concentraciones bajas igual sigue siendo un factor pronóstico en muchas pues, enfermedades, como por ejemplo la sepsis u otras etiologías como el choque cardiogénico. Esa acidosis metabólica con anion gap normal, pues la podemos diferenciar midiendo el anion gap urinario, es decir, si el riñón está excretando eh, o está excretando, está logrando acidificar bien la orina o está excretando sustancias, como por ejemplo, si está negativo, es decir, si está normal el anion gap urinario, que se calcula pues, con una fórmula que es casi que la misma, pero sin bicarbonato, es porque el riñón está concentrando adecuadamente la orina, pero el bicarbonato se está perdiendo por otra parte. Es decir, o la diarrea o porque la acidosis tubular es proximal y el paciente no puede concentrar el bicarbonato, o reabsorber el bicarbonato, perdón. Cuando es positivo quiere decir que no hay capacidad de concentración. Por ejemplo, en la falla renal, acidosis tubular distal o el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal manifestada pues como hipoaldosteronismo, que se puede dar en por ejemplo, pacientes con insuficiencia suprarrenal por agotamiento suprarrenales en choques refractarios, otras etiologías, o pacientes que estén en tratamiento con inhibidores de la IECAS, ARA2, o inhibidores de receptor de aldosterona, que por eso también es importante cuando esos pacientes, digamos que están críticamente enfermos, suspender estos fármacos para no quitarles la capacidad de tamponar, de tamponar que tiene el riñón. Estas fórmulas de todas formas no son totalmente precisas y existen diversas situaciones donde pueden estar, digamos, que no ser confiables, como por ejemplo principalmente clave pacientes con cetoacidosis diabética o que tenga, digamos, poliuria por diuréticos o por hipercalcemia u otra condición que impida que o que nos indique que existe una tubulopatía que el riñón no puede concentrar la orina. Entonces, se resumen las acidosis tubulares en esa tablita que nos permite, digamos, que diferenciar por el pH urinario, el potasio sérico, el anion gap urinario y cómo están los ácidos en sangre, y eso es lo que nos permite identificar dónde puede estar el trastorno. Como les comentaba, existen causas congénitas, pero existen causas que son adquiridas y que son tratables. Por ejemplo, la tipo 4, que es por hipoaldosteronismo, que puede ser iatrogénica por el uso de aldosterona o por déficit de mineralocorticoides. La distal tipo 1, como ya les comentaba, medicamentos que se pueden utilizar en la UCI, como sería la anfotericina, pacientes que estén utilizando, que estén en intoxicación con litio, sea aguda crónica, o que tengan pues, otros compromisos como enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sistémico o Sjögren. Entonces es importante reconocer esto como causa de acidosis metabólica que debemos también intervenir. Entonces, podemos también encontrar que nos encontremos con un anion gap bajo. El anion gap bajo, digamos que lo más frecuente es que haya sido un error al manipular la muestra. Entonces, siempre que uno tenga un anion gap bajo, lo que va a buscar es que vuelvan y le tomen gases al paciente y se procesen rápidamente, que esté bien refrigerada la ampollita y que sean procesados rápidamente en la máquina de gases. La mayoría de unidades de cuidado intensivo tienen una máquina de gases dentro de la unidad. Entonces, no, digamos que no hay uno debería procesarlo rápidamente después de la toma para evitar que existan alteraciones asociadas a la mal procesamiento de la muestra. Lo más frecuente, digamos, cuando sí se representa o sí representa un trastorno real, es un paciente con una gamapatía monoclonal, es decir, un mieloma múltiple que puede tener hipercalcemia, digamos que es como el escenario más frecuente. Pero también cuando se reanima o se dan dosis excesivas de magnesio, por ejemplo, en pacientes con preeclampsia
u otros trastornos o que requieran magnesio por otra etiología, eh, por ejemplo, por hipercalemia que le dieron sulfato de magnesio u otras condiciones, arritmias, etcétera, pueden tener también anión GAP bajo por esa hipermagnesemia. También ocurre cuando hay intoxicación por salicilatos o, como les comentaba, el consumo excesivo de yodo o bromo. Eso digamos que es poco frecuente, a pesar de que sea algo iatrogénico, y en pacientes que tengan intoxicación por litio. Cuando nos encontramos con un anion gap elevado, digamos que son o lo que uno más frecuentemente estudia, tenemos dos mnemotecnias que nos ayudan a recordar cuáles son las causas de una acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, la primera es Goldmark y la siguiente es Cat-Mudpils. Goldmark, pues se resume en la G, quiere decir glicoles, entonces polietilenglicol o etilenglicol. La O es de oxoprolina, pero la oxoprolina es secundaria a la intoxicación crónica por acetaminofén. Entonces, son pacientes que son desnutridos, principalmente mujeres jóvenes, que consumen acetaminofén de forma crónica con dosis altas y que tienen algún desencadenante agudo, es decir, le tiene una infección urinaria u otra cosa que les, digamos, desbalanceó su metabolismo y hicieron una acidosis metabólica, y hay que considerar la oxiprolina como una causa, digamos, de acidosis metabólica en ese grupo de pacientes. Pero no es la intoxicación aguda por acetaminofén, sino es crónica. El L-lactato, y el de lactato, ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. La M de metanol, principalmente por su metabolito del ácido fórmico, que es también fundamental ahí porque el etanol es su antídoto. O M también puede ser de metformina, que produce acidosis láctica, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica o que consuman o que sigan consumiendo metformina en dosis altas, estando críticamente enfermos, o que se lleven a estudios contrastados con alto volumen de contraste. Intoxicación por salicilatos, especialmente la aspirina, la falla renal sea aguda o crónica, la rhabdomiolisis o la cetoacidosis sea alcohólica, diabética o por ayuno, aunque cada vez es menos frecuente ver la cetoacidosis por ayuno. El Cadmus Pais tiene otras importantes que no considera esta otra, que es, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono en pacientes con incendios, o exposición pues, a humo en lugares cerrados, el cianuro, las pacientes con cardiopatías congénitas que tienen pues, una acidosis metabólica crónica, la teofilina o el tolueno, los aminoglicósidos, como por ejemplo puede ser la micacina, que se utiliza mucho pues, para infecciones, la isoniazida, el hierro, el reinato de metabolismo, pero estas son más condiciones crónicas, o ya las que ya hemos comentado, salicilatos, etilenglicol o acidosis láctica, pues que están como en esta otra mnemotecnia. Entonces, como les comentaba, cuando es el ácido láctico la causa, su sensibilidad es baja, es decir, no se puede excluir que exista una hiperlactatemia que sea clínicamente significativa porque el anion gap esté normal. Es decir, el anion gap es muy bueno para identificar muchas causas de acidosis metabólica con anion gap elevado, pero si está normal, no es que de una vamos a decir que es por una acidosis tubular o que existe una hipercloremia, sino que hay que buscar medir directamente el lactato, porque hiperlactatemias leves, que pueden ser clínicamente significativas en algunos escenarios, pueden tener un anion gap normal, y que por eso hay que medir directamente el lactato, y como les comentaba, afortunadamente muchas máquinas de gases ya lo incluyen en la medición directamente. El lactato es fundamental conocer que no todas las hiperlactatemias son reflejos de hipoxia. Eso es importante porque digamos que la más frecuente, o la que uno siempre busca, es la acidosis láctica tipo A, que es una disrupción del metabolismo celular normal. Entonces usted tiene un paciente con un choque séptico o una insuficiencia respiratoria grave, críticamente enfermo en la UCI, ese paciente va a tener hipoperfusión tisular, entonces va a tener hiperlactatemia. Pero también puede tener otro paciente que esté críticamente enfermo, pero que no tenga hipoperfusión tisular, sino que sea una liberación masiva, o que el hígado esté fallando y no pueda depurar el lactato. También puede tener una causa que es que tenga una intoxicación por alguna sustancia que bloquee el ciclo de Krebs y cause, pues, digamos, disfunción a nivel mitocondrial, y lo lleve a pues, presentar la acidosis láctica y puede ser algo mortal. Por ejemplo,
Intoxicación con cianuro, pues bloquea el ciclo de Krebs y puede ser mortal el monóxido de carbono. La intoxicación con metformina. También fundamental reconocer que el déficit de tiamina que presenta como beriberi, sea mojado o seco, también se puede presentar con acidosis láctica tipo B. Eso hay que sospecharlo siempre que exista un paciente con acidosis láctica, pero que no está con un choque, ni tiene una insuficiencia respiratoria, ni tiene pues otra causa que le explique hipoperfusión tisular. Es decir, usted lo ha reanimado adecuadamente, pero ese paciente no responde, pues siempre hay que buscarlo. Pues porque el lactato que vamos a medir es el mismo. Lo otro que se produce es el delactato. Ese delactato no se mide cuando uno mide el lactato normal. Es decir, cuando uno pide el ácido láctico en sangre o lactato o el que se reporta en los gases, es el L-lactato, sea por hipoxia o por no hipoxia, pero es este lactato. El D-lactato se produce por sobrecrecimiento bacteriano intestinal en pacientes con síndrome de intestino corto, da acidosis metabólica con anion GAP elevado, pero no se mide en sangre, sino se pide así como D-lactato. Entonces siempre vamos a pensar en estas dos causas cuando tengamos una hiperlactatemia. Siempre que busquemos, tengamos una acidosis con anion GAP elevado, que no podamos explicar pues con los paraclínicos iniciales, una acidosis diabética, buscando pues esas dos nemotecnias, hay que medir la brecha osmolar. ¿Qué es la brecha osmolar? Idealmente la osmolaridad debería ser medida, es decir, tener un osmómetro en el laboratorio porque pueda medir la osmolaridad del plasma y a eso resale la calculada. Recordemos que la fórmula de la osmolaridad es 2 veces la concentración de sodio más el nitrógeno sobre 2.8 y la glucemia sobre 18. Eso nos va a dar la osmolaridad calculada del paciente, pero si tiene una brecha osmolar, es decir, la osmolaridad que medimos es diferente a la que se calcula, eh, eso nos habla de que hay un tóxico osmóticamente activo, especialmente alcoholes, polietilenglicol, etilenglicol, metanol, cualquier alcohol que esté circulando y que pueda ser la causa de la complicación del paciente. Posterior a esto, cuando tengamos anion GAP elevado, hay que evaluar si es un trastorno único o existe otro trastorno agregado. Es decir, ya tendríamos el primer trastorno primario, el trastorno compensatorio, el trastorno, pues ya mirar si es un trastorno ácido base con anion GAP no elevado, pues una acidosis metabólica con anion GAP elevado normal o bajo. Y luego miraremos si lo que se llama el delta-delta, que es lo que quiere medir, es si el delta del anion GAP es correspondiente al consumo de bicarbonato. O sea, resumidas cuentas, esta es la fórmula, pero lo que quiere decir es que si ese aumento del anion GAP explica completamente lo que se está consumiendo de bicarbonato. Es decir, si el aumento es muy pequeño para lo que se está consumiendo de bicarbonato, esto nos va a dar un delta de menos 5 porque hay mucho consumo de bicarbonato y poquito anion gap, lo que nos quiere decir que existe algo más que el bicarbonato está teniendo que tamponar, que usualmente o es una acidosis metabólica hiperclorémica, por lo que ya les comentaba previamente, o una alcalosis respiratoria crónica que tenga el paciente, que ya tocaría buscar cuál es la causa, especialmente compromiso central a nivel del sistema nervioso central. Si el consumo es menor del esperado, quiere decir que algo está elevando el bicarbonato, lo que es realmente que es que hay una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria asociada, o que el riñón no está siendo capaz de excretar el bicarbonato en exceso, o hay un exceso de bicarbonato, sea por iatrogenia. Cuando el trastorno es una alcalosis metabólica, entonces o está perdiendo ácido por vía renal, gastrointestinal, o hay una redistribución de líquidos, o hay una ganancia de álcali, sea por ingesta, sea por una sustancia alcalina que le estemos dando al paciente, o el paciente tiene una disfunción renal que le impide una excreción adecuada. Entonces, este algoritmo es del artículo de New England que dice que pues, vamos a utilizar esa fórmula para ver si la respuesta respiratoria es la adecuada. Siempre buscar si existe un compromiso de exógeno de álcali, especialmente en pacientes con enfermedad renal, el síndrome de Milk-Alkali, que es el consumo excesivo de calcio. Si no, vamos a mirar si eso responde a cloro o no. Eso fundamentalmente viendo el cloro urinario. Medimos el cloro en una orina ocasional. Si el cloro está bajito, quiere decir que responde a cloro. Es decir, hay una pérdida de fluidos que va a ser
rico en cloro, que va a ser la causa. Esto, pues digamos que no hay que medirlo si uno ya tiene la causa. La historia puede ser muy clara, tiene una alcalosis metabólica, pero porque tiene una pancreatitis aguda grave que está vomitando hace 2 días y estás completamente deshidratado. Entonces no hay que medir ahí el cloro urinario, pero puede existir la duda y si encontramos un cloro urinario alto, eh, que no es digamos que en relación a un uso de un diurético o una deficiencia de magnesio, ya habrá que mirar si está el potasio urinario bajito, es por, digamos que algún laxante que el paciente esté tomando, que pues ahí existe también la posibilidad de que el paciente tenga uso de laxantes inadvertido, que no esté, digamos que con pues una ganancia secundaria, pero también tener si existe un adecuado o un potasio urinario alto. Podemos tener un síndrome de Gitelman, sea primario o un síndrome secundario, o tener un exceso aparente o real de mineralocorticoides, es decir, que el paciente estemos aplicando esteroides más de lo necesario, o que tenga un síndrome de Cushing o hiperaldosteronismo primario, pues como causa de esto. Esa expresión puede ser por síndrome de Bartter o síndrome de Gitelman. En ese sentido, siempre pues, es recomendable ya involucrar también al equipo de nefrología, porque para confirmar el Bartter y el Gitelman requiere estudios genéticos y definir pues de una vez el tratamiento de estos pacientes con tratamiento suplementario o bloqueantes pues de los canales. En los trastornos respiratorios, digamos que también hay que comprenderlos en unidades de cuidados intensivos. Hay que identificar si se trata uno de alquilosis o acidosis, si es agudo o crónico, evaluar si está compensando el riñón y evaluar la diferencia alveolo-alveolar. La diferencia alveolo-alveolar de oxígeno, que digamos que es algo pues de lo que cambia con respecto al riñón, es que aquí lo que vamos a ver es la diferencia que existe entre la presión alveolar de oxígeno versus la presión arterial de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno se calcula multiplicando la FIO2 que está recibiendo el paciente por la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. Eso hay que conocerlo para la ciudad donde cada uno vive. Esa fórmula, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, nos da estos valores, que la presión debe ser pues 640, la presión menos la presión de vapor de agua, donde 125, y a eso le vamos a restar la presión arterial de oxígeno del paciente menos la presión arterial de dióxido de carbono sobre 0.8. Entonces, en estos dos ejemplos tenemos que un paciente que tiene una presión arterial de 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de 60 dióxido de carbono de 50 milímetros de mercurio, la presión o la diferencia alveolar es de 122 milímetros de mercurio. En este otro caso, que tiene 90 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno y 45 de dióxido de carbono, la presión alveolar, si bien tiene más oxígeno, vean que la diferencia es menor. Ya les voy a explicar cuál es la importancia. Entonces, si tenemos una acidosis respiratoria que se define como un pH menor de 7.38 y una presión arterial de dióxido de carbono menor de 42, aunque en EPOC tienen unos valores diferentes por el hecho de que ser un compromiso crónico que se agudiza, eso luego de ver la respuesta metabólica que aquí está, que es un equivalente a 4.5, que ya lo habíamos visto al inicio de la charla, vamos a mirar la presión a la diferencia alveolo-alveolar para definir, uno, ya sabemos que el paciente tiene un aumento de la PCO2 y que tiene una acidosis respiratoria, pero vamos a ver si es por solo hipoventilación, es decir, el problema está en la maquinaria ventilatoria, pero el pulmón está bueno, o si adicionalmente, aparte de la hipoventilación, hay un mismatch en la ventilación-perfusión. Es decir, el paciente no está ventilando adecuadamente. Ya tenemos acidosis respiratoria. Pero si tenemos una presión, una diferencia alveolar de oxígeno buena, que sea menor de 10 en la población general y menos de 20 en ancianos, nos dice que el pulmón puede hacer un intercambio gaseoso normal. Pero si esa presión, esa diferencia está aumentada, es decir, no logra un intercambio adecuado, nos habla de un trastorno a nivel pulmonar, sea por un mismatch en la ventilación perfusión, por pérdida del flujo o por pérdida de capacidad de difusión por un trastorno en el parénquima pulmonar. Entonces, en un escenario agudo, pues vamos a ver que si esa presión alveolar de oxígeno diferencia está normal, el pulmón va a estar bueno, entonces lo que tenemos es una depresión del centro respiratorio por un trauma encefalocraniano, una encefalitis aguda,
un uso de narcóticos, barbitúricos o cualquier sedante. Si está aumentada, nos quiere decir que el pulmón está enfermo, entonces hay que buscar la obstrucción de la vía aérea, asma o una neumonía, edema pulmonar, etcétera. En escenario crónico, pues algo muy similar, enfermedad neuromuscular, que puede ser frecuente que nos encontremos con pacientes que crónicamente tienen esto, es decir, tienen una cifoescoliosis, una enfermedad neuromuscular como miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica que le da esta condición, pero que luego llegan exacerbados por otra condición. Y digamos que lo más común que uno puede encontrar es el paciente que tiene un aumento de esa diferencia alveolar, por ejemplo, el paciente con EPOC. Entonces recordemos, importante ahí para diferenciar si el pulmón está sano o el pulmón está enfermo. Aquí están los dos enfoques y finalmente para terminar ya el enfoque físico-químico de Stewart, digamos que es el más novedoso, pero ya cuando hablamos de la práctica clínica es importante conocerlo porque nos puede, digamos que ayudar a entender ciertas cosas desde el punto de vista fisiológico, pero cuando uno va a trasladarlo a la práctica, usualmente si se hace todo el enfoque anterior, eh, no aporta como cambios grandes en el manejo. Pero esto habla de la ley de conservación de la masa y la electroneutralidad, donde el bicarbonato y el dióxido de carbono, a diferencia del enfoque anterior, son variables que no tienen nada que ver que la una con la otra y que son unas variables independientes que son las que modifican el sistema, que sería la presión de dióxido de carbono, la diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles no volátiles. Y los cambios en esas variables son los que cambian las variables dependientes, donde ahí está el bicarbonato, la concentración de hidrogeniones y la concentración de álcalis. Eso en general, pues es importante conocer que ellos reconocen que la concentración de ácidos débiles son las proteínas, o pues que son los que no se disocian completamente en el agua, son las proteínas, los fosfatos. La diferencia de iones fuertes son los iones que ya conocemos, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, pero también se incluye el sulfato y el lactato. Ellos tienen la ley de la electroneutralidad y su suma siempre debe ser cero. Y adicionalmente, pues se entiende la PC2 igual que en el enfoque anterior. La fórmula es muy parecida, pero pues tenemos desglosado los otros componentes. Pero lo importante de este enfoque es que nos permite aproximarnos de forma muy similar, porque lo que sería el anion gap se va digamos que a complementar o a analizar a través de la diferencia de iones fuertes, que es lo que corresponde al digamos que al gradiente de iones aparente versus el efectivo, que incluye otras mediciones como sería la albúmina, el fosfato y otros iones, que eso nos permite hacer el mismo enfoque si estamos frente a una acidosis metabólica con normocloremia o hipercloremia, dependiendo si esa diferencia de iones fuertes eh, está aumentada o está normal. Pues, contrario a lo que hace el anion gap, que si el anion gap está aumentado, es una acidosis, pues, o muy similar, perdón, a lo que hace el anion gap, que es normoclorémica, versus si está normal, que es hiperclorémica. En cuanto a los electrolitos y el pH, pues hay que reconocer que los electrolitos también tienen un papel fundamental en la excreción de hidrogeniones y en la absorción de bicarbonato, tanto en el punto de vista renal como en otros tejidos, por lo que permite o hay que reconocer cómo van a estar aumentados o disminuidos según si estamos frente a una acidosis o una alcalosis. Es fundamental que en el potasio, en la acidosis siempre va a estar elevado, en la alcalosis va a estar disminuido, el sodio va a estar aumentado en la alcalosis y disminuido en la acidosis, y el calcio en la alcalosis va a estar aumentado y disminuido en la acidosis. Entonces vamos a integrar esto pues y ya con algunos ejemplos. Si quieren, espérate, ¿cuánta gente? Si quieren podemos hacerlo como más práctico para que puedan abrir los micrófonos, ir preguntando y lo vamos desarrollando juntos para que no sea aquí pues contándoles solamente el caso. Yo les voy a contar y ya vamos viendo. Entonces tenemos una mujer de 23 años que tiene antecedente de diabetes, diagnosticada en su infancia y que desafortunadamente pues ya tiene enfermedad renal crónica, con un componente importante, con un grado 4, con una proteinuria A2. Ha tenido múltiples hospitalizaciones por un manejo inadecuado, con crisis hiperglicémica, y viene ahora por dolor abdominal, malestar general, emesis, escalofrío y adicionalmente deterioro del sensorio desde hace una hora. Llegó estable pues con su presión arterial en metas, pero con una frecuencia cardíaca elevada, taquipneica,
normotérmica y consaturando adecuadamente ambiente. Se nota marcadamente deshidratada, está somnolienta y deshidratada, y el resto del examen físico es normal. Dentro de sus laboratorios tenemos un hemograma que nos muestra que no tiene anemia, una leucocitosis expensa de polimorfos nucleares, una PCR elevada, una glicemia de 340, con una osmolaridad sérica elevada en 320, un sodio en 129, potasio en 4.2, un albúmina en 3.5 y unos gases arteriales que tiene un pH en 7.22, un PCO2 en 35, un bicarbonato en 12.3, saturando pues adecuadamente con una PAFI de 320. ¿Que alguien puede abrir el micrófono y me cuenta cómo abordaría desde el enfoque pues de Henderson, Hasselbalch o el otro? Así que yo les voy contando. Entonces, vean, tenemos una paciente que tiene un pH que está por debajo de 7.4. Entonces, el trastorno que vamos a analizar es una acidemia. Luego vamos a ver, digamos, cuál es su principal o cuál es el trastorno primario. Entonces, ya dijimos que el pH está bajo. Como el pH bajo, lo que esperamos para una acidosis, una acidemia, si va a ser respiratoria, es que el PCO2 esté alto, ¿cierto? Entonces el PCO2 está bajo, pues no es el responsable. Si es acidemia, el que va a estar bajo es el bicarbonato. Entonces con el bicarbonato bajo, nos damos cuenta que esto es una acidemia metabólica. Luego, como ya vimos que es una acidemia metabólica, ya el siguiente paso sería calcular el anion gap. Yo tengo aquí la respuesta, te vamos a ver ya acidez metabólica, ¿cierto? Vamos a ver si está adecuadamente compensado con la fórmula de Winter que ya hemos visto anteriormente. Pues sumamos, o la otra fórmula que le sumamos 15 al bicarbonato, pues vamos a ver que más o menos debía estar en 17, en 27, perdón, y lo tiene en 35. Entonces está mucho más elevado de lo esperado, lo que nos dice que tiene una acidosis respiratoria sobreagregada. Entonces tenemos acidosis metabólica y acidosis respiratoria, lo que explica ese compromiso tan grave del pH. Entonces es una paciente que dentro del punto de vista ácido base está muy descompensada con una grave acidemia que no solamente es metabólica, sino que también requiere un soporte ventilatorio por ese compromiso del estado de conciencia, porque ven que ya se está comprometiendo la ventilación. Esa acidosis metabólica ya toca calcularle el anion gap. Entonces, con esos valores de electrolitos, calculamos un anion gap de 29, que está aumentado. Si quieren, se puede también, digamos que, eh, pues comprobar con esta albúmina, pero como ya está tan aumentado, pues no es necesario realmente hacerlo. Y esa es causa, a algunos se le ocurre en esta paciente cuál puede ser la causa. He echado alguna cosa. Bueno, entonces esa paciente la causa va a ser una cetoacidosis diabética con mayor frecuencia, pero puede también ser otra causa, como por ejemplo que esta paciente tenga una falla renal aguda u otra condición que le da una acidosis metabólica con anion gap elevado, o incluso pueden ser ambas. Desde el punto de vista del enfoque físico-químico, pues nos da un resultado muy similar, que veamos aquí aplicamos las fórmulas y realmente nos da lo mismo. Entonces, por eso les comentaba que usualmente es un enfoque que, si bien es muy novedoso porque incluye otros valores, no siempre nos aporta suficiente en la clínica. Entonces, la conclusión es esa, que en ambos enfoques la gente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, cetoacidosis diabética, enfermedad renal crónica o un choque pues, por hiperalcatemia, pero sí es clave que tiene una acidosis respiratoria sobregada por una alteración del sensorio y que requiere también intervención o eso, con una ventilación mecánica invasiva. El segundo caso es un masculino de 40 años, natural de Chocó, sin antecedentes patológicos, que viene por fiebre, astenia dinámica y tos, productiva pero sin hemoptisis. Lleva 20 días de síntomas con empeoramiento de la astenia, pérdida de la clase funcional, con disnea ya en reposo y ahora está anúrico. Él dice que ha tomado tratamientos herbales y
no, y en el hospital donde consultó inicialmente allá en el Chocó, dieron tratamientos antibióticos, pero ante que no mejoró, lo definieron remitir. Al examen físico ingresó estable hemodinámicamente, pero con taquipnea y taquicardia, desaturado con una FIO del 50%, con palidez mucocutánea y síntomas pues, o signos clínicos de la cardíaca al examen físico y con choque pues, cardiogénico con extremidades frías de la neumotensión. Recuerden que las extremidades frías y el llenado capilar son signos más sensibles de la presencia de choque cardiogénico en este escenario. Que sería pues el Motley Score, de pronto ya lo hablaron con mis compañeros. Los gases arteriales de este paciente eran 721 de pH, una PCO2 de 13 mililitros de mercurio, un bicarbonato de 5, con una PO2 de 106 mililitros de mercurio al 50%, lo que da más o menos una PAFI de 50, y un base de exceso de menos 20. Es un paciente que está críticamente enfermo. Sus paraclínicos, como podemos ver aquí, tiene hipercalemia, hiponatremia, una glucometría con hipoglicemia, una creatinina en 5.1, un BUN de 78, un lactato de 9. Nos habla de estado de choque tan importante, fósforo en 3, albúmina en 3.7. Entonces, este paciente, el trastorno primero que tiene es una acidosis. Como vemos, el que está, el trastorno que parece ser primario es metabólico, puesto que la parte respiratoria está baja, entonces acidosis metabólica. Vemos que ese trastorno metabólico está adecuadamente compensado por el riñón, o sea, está compensando lo esperado del pulmón, entonces no hay un trastorno respiratorio adicional desde el punto de vista ácido-base, pero sí desde el punto de vista, digamos, de la oxigenación, tiene una insuficiencia respiratoria grave, ese paciente requiere manejo también con ventilación mecánica, porque pues vimos que le da una PAFI de 50, acidosis metabólica, calculamos el anion gap y nos da un anion gap aumentado, entonces siempre debemos buscar si existe otro trastorno, hacemos el delta-delta, es decir, el delta del anion gap versus el delta del bicarbonato, lo corregimos y eso nos da menos 6, es decir, que existe una acidosis metabólica sin anion gap elevado asociada, posiblemente fundamentalmente por la reanimación hídrica que recibió con hipercloremia. Dentro del enfoque físico-químico, como les contaba, nuevamente nos dan los mismos resultados, por lo que les contaba, este enfoque nos da generalmente resultados muy similares al enfoque de Henderson y Hasepa. Entonces, desde el enfoque fisiológico tenemos que este paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, con una acidosis con anion gap normal sobreagregada por la hiperlactatemia, la hiponatremia hipervolémica asociada también a la reanimación con solución salina y que tiene una alcalosis respiratoria, pero tiene una insuficiencia respiratoria grave que requiere también manejo por posiblemente un edema pulmonar secundario a una falla cardíaca. Este siguiente caso es un paciente joven con tos, fiebre y disnea, muy similar, con una lesión renal aguda. Nuevamente, paciente con ese es un caso de una alcalosis. Entonces vemos un pH de 7.6, una PCO2 de 28 y un bicarbonato de 15. Esos son sus iones. Y vamos a ver que tiene un trastorno primario alcalosis. Esa alcalosis, como está disminuido el PCO2, es una alcalosis respiratoria. La compensación la calculamos y el bicarbonato esperado es 26, para una aguda y para una crónica sería 30. Entonces vemos que existe una acidosis metabólica agregada porque está por debajo de lo esperado y el componente respiratorio nos muestra que existe una diferencia alveolar aumentada, por lo que este paciente posiblemente tenga una neumonía y tenga una alcalosis por contracción por la reanimación que se le hizo. Bueno, muchas gracias.